¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, como es habitual, para abordar grandes temáticas del Chile, de nuestro Chile, y sobre todo en el ámbito y en el contexto de estos programas que hemos venido realizando durante las últimas semanas para tratar el tema de los derechos humanos. Siempre ha sido una constante de nuestro programa, pero naturalmente por la coyuntura hemos querido incrementar parte de esos debates, incrementar parte de esas entrevistas. Hoy junto a un destacado periodista que ha estado justamente en investigaciones que han dado mucho que hablar y que han ido entregando nuevas luces, nuevos antecedentes sobre la dictadura y sobre una serie de hechos que queremos abordar junto a su autor. Nos referimos a Javier Rebolledo. Recuerde usted parte de lo que han sido sus libros, La danza de los cuervos, El despertar de los cuervos, con en el caso del primero, 5 ediciones. Usted sabe de quién estábamos hablando, Javier Rebolledo. Muchas gracias por estar junto a nosotros en Hablemos Hoy. Muchas gracias por la invitación. Además, en este momento yo decía, Javier, que da para hablar, para seguir profundizando en estas heridas que todavía no cierran en nuestro país. Sí, sí. Y donde, bueno, tú también nos contarás parte de lo que va a significar el nuevo libro, que ya prontamente estará disponible en librerías. Javier, ¿cómo has vivido también parte de los temas de los pactos de silencio, hechos que siguen apareciendo, nuevos antecedentes que por lo demás tú ya has planteado aristas en tus libros? Bueno, los pactos de silencio han estado, están, y yo tengo la impresión de que estarán. Hace poco tiempo hubo una polémica, el ejército se negó a entregar una nómina que le había sido solicitada por una persona. Posteriormente se la negó una nómina de agentes de la CNI. Exacto. Se la negó posteriormente también al Consejo, a la dirección del Consejo. Tuvo que ser finalmente obligado de alguna manera por la Corte de Apelaciones, luego un recurso de queja que presentó el ejército. Yo digo, si es que una institución es transparente y funciona a través de transparencia, y eso se dejó atrás, ese tipo de práctica, no me cabe en la cabeza por qué el ejército podría esconder ese tipo de cosas. Por el contrario, según lo que estoy viendo, o más o menos la idea que me he formado, producto del accionar del ejército, me da la impresión de que todavía le quedan muchas cosas guardadas. Ese libro, por ejemplo, La danza de los cuervos, habla justamente sobre un pacto de silencio, quizás el pacto de silencio más grande que tuvo guardada la DINA durante mucho tiempo, que es cómo se exterminaba, dónde se exterminaba y a quiénes se exterminaba en un cuartel específico. Tuvo que venir un propio agente de la DINA a terminar con ese pacto de silencio. A veces son esas individualidades las que hacen que las cosas cambien, y bueno, gracias al testimonio de Jorgelino Vergara se conoció todo el horror y la deshumanización en que cayó este tipo de personas, que entre paréntesis son las mismas personas que el ejército hoy día está protegiendo a través de esconder este tipo de nóminas, porque son funcionarios que posteriormente pasaron desde la DINA o la CNI a formar parte del ejército como funcionarios civiles de planta o recontratados, etc. Exacto, y por ahí a mi siguiente pregunta, Javier, en torno a cómo, a propósito del caso Quemado y lo que hemos ido viviendo, y son sujetos que están insertos en parte de la organización estamental y con funciones muy activas, y sujetos que siguen teniendo una vida absolutamente normal y funcional a la institución que los acoge. Claro. Ese tipo de actitudes, como las mentiras en la mesa de diálogo, como la nula, digamos, colaboración que han prestado muchas veces a la justicia, como lo mismo que estábamos conversando ahora con la lista de agentes, te habla de una organización que no está por la verdad, que no está por la justicia, que tiene la impresión que de alguna manera hizo las cosas bien. Yo creo que si uno les pidiera, y algo que no va a suceder probablemente porque la política no es así, pero si uno les pudiera pedir y ellos fueran sinceros y dijeran si actuaron bien o actuaron mal, ellos yo creo que tienen la impresión de que como institución actuaron bien. Y que estos excesos de los cuales ellos hablan realmente no son excesos. En La danza de los cuervos y en El despertar de los cuervos se narra tal cual como esto fue una política de Estado, fríamente calculado. Fueron experimentaciones que se hicieron muchas veces con seres humanos, exterminios masivos que se hizo con seres humanos, con enfermeras, digamos, que funcionaban en los cuarteles, y con un grado de crueldad que se explica simplemente, yo creo, por la forma de pensar, por la formación que muchas veces le dan a los militares este patriotismo
furiosos, estos extremos religiosos a los cuales se llega a veces, y que son un poco el objetivo también de los libros, de ir denunciando esas cosas para ver si es que llegamos un poco a un centro un poco más equidistante y a no perder la razón por estas ideas de pronto magnánimas que inspiran a los valientes soldados, ¿no? Ahora, Javier, bueno, parte de los éxitos de tus libros, además de una excelente pluma, de lo que significa un riguroso trabajo de campo, chequeo de la información, entrega de antecedentes inéditos, etcétera, también es la crudeza de los hechos, que no solo se explican por el autor, sino por lo que tú pudiste recabar y parte de historias que formaron además parte de la realidad. ¿Sí? Eso es lo que más estremece. Mucha gente que quizás vio siempre el tema de los derechos humanos como un tema lejano, claro, o temas que había que cerrar, o nuevas generaciones que cuando leyeron el libro quedaron horrorizados. Exacto. Ese horror sigue manteniendo parte del silencio de tantos sujetos que podrían entregar esos antecedentes a la justicia. El horror de alguna manera ya cayeron en esa bajeza. Entonces tengo la impresión de que a pesar de que se justifican muchos de ellos, tienen una gran vergüenza. Una gran vergüenza por lo que hicieron. Muchos de ellos, como el caso, por ejemplo, de Germán Barriga, me acuerdo del jefe de la Brigada del FIN, que estaba a cargo del centro de exterminio de las matanzas en el cuartel de Simón Bolívar, se suicidó, se tiró un 16 pisos en un edificio de Las Condes, después de haber trabajado en supermercados líder durante mucho tiempo como jefe y profesor de guardia. Y hasta el día de su muerte, a pesar de que los agentes estaban confesando que él era el jefe, él negó y escribió una carta suicida absolutamente exculpatoria. Y yo creo que un poco eso resume también el pacto de silencio. Yo creo que el pacto de silencio esconde desde un punto de vista formal algo que ellos saben que está mal. Lo justifican, digamos, por las razones que todos conocemos, claro, pero en el fondo, como seres humanos, saben que es vergonzoso lo que hicieron. Se activa temas de conciencia mínimos, ¿cierto? De conexión con la naturaleza humana. Exacto, nada más. Sí, o sea, no hay que, en esta cuestión, no hay que ser brujo, exacto, digamos, o mirar bajo el agua para darse cuenta que lo que hicieron es detestable bajo cualquier punto de vista humano. Javier, ¿tú crees que parte de estos antecedentes fueron recopilados? Se habla mucho de microfilms, de archivos que fueron totalmente eliminados, que podrían existir. ¿Qué intuición te da en torno también la comprensión de un ejército tremendamente prusiano, ordenado por momentos, una máquina de exterminio fríamente que calculaba todo, como tú planteabas? ¿También parte de esos antecedentes están en algún lado o simplemente forma parte del misterio y nunca lo sabremos? Yo trato de regirme, digamos, por la parte periodística, que es lo que tengo a la vista, sí, lo que puedo obtener y hasta dónde puedo llegar. Hasta el momento nunca he podido llegar ni cerca, más que de escuchar que efectivamente una vez que Manuel Contreras salió de la DINA, luego del caso Orlando Letelier, habría mandado los archivos a algún lugar como Alemania, por ejemplo, o algún país nórdico. Pero no deja de ser, en mi caso, o de mis investigaciones, una leyenda. Yeah. Esos documentos yo te diría que no están y no conozco a nadie que lo haya denunciado o ningún periodista que haya llegado a obtenerlo, ¿no? ¿Le das validez histórica y todo lo que se ha ido conversando a nivel de país, informe Valech, todo lo que significa recopilación de información para esclarecimiento de la verdad en torno a los derechos humanos y los mecanismos también judiciales que podrían aparecer ahora para seguir aumentando parte de esos antecedentes? Mira, yo al informe Valech le doy absoluta validez desde el punto de vista que está contado por las propias víctimas. Exacto. A lo que no le doy validez es al hecho de que el gobierno de turno de Ricardo Lagos en su momento haya decidido ponerle un secreto de 50 años a esos testimonios, argumentando que se estaba protegiendo a las víctimas, cuando realmente lo que sucedió ahí y lo que se arregló entre gallos y medianoche fue el secreto para que los violadores a los derechos humanos y los cómplices pasivos, civiles, muchos de los que aparecen nombrados en los testimonios, no fuesen denunciados y no enfrentaran acciones penales. De los cómplices pasivos y activos. Activos de todo tipo. Quiero conversar en el segundo bloque sobre todo. Además va a ser tu próxima investigación que ya está pronta a salir en librería. Pero Javier, la figura de Manuel Contreras, que también ha estado en la palestra, que cada cierto tiempo
aparece. ¿Cómo tú la defines luego de lo que ha significado todo este material, todos estos años de investigación en el ámbito de los derechos humanos? Mira, a mí me tocó entrevistarlo, lo fui a entrevistar arriba en el penal cuando estaba en La Reina. A mí me dio, como yo aunque suene un poco duro, pero para mí es una persona que es como de alguna manera es una sabandija, una persona que se nutre mucho de la persona que tiene al frente. Siempre intenta imponer una posición de poder, digamos, porque así lo vivió, y en la medida que tú te adaptas como entrevistador, como persona, a lo que él quiere y a lo que él te quiere, la verdad que él te quiere entregar, él es capaz de ser muy benevolente contigo, contarte muchas cosas si es que tú lo tratas bien. Pero si él nota que existe un conflicto de poder en torno a él, él siempre sigue siendo el director de la DINA. Creo que nunca ha logrado salirse de su papel de director de la DINA, de asesino, digamos, y de una persona que le hizo mucho daño a esta nación, a pesar de que él lo ve, como todos los violadores de los derechos humanos, desde el otro lado, digamos, todas las cosas se pueden ver desde los dos lados y él lo ve desde el otro lado, absolutamente. ¿Falta mucho por conocer sobre Manuel Contreras, Javier, o crees que ya prácticamente lo que hemos tenido al alcance con este tipo de investigación y muchas otras nos hacen construir al personaje histórico y también al personaje desde el punto de vista de sus implicancias y sus responsabilidades legales? La verdad es que yo creo que no queda mucho más que construir, porque no es mucho más lo que él tampoco quiso entregar. Podría decirte como a grandes rasgos que a mí me parece que es un psicópata, una persona que no experimenta ningún tipo de empatía, digamos, por las víctimas, por los familiares, ni tampoco ningún rasgo de arrepentimiento por las cosas que hizo, y de una gran soberbia. Una persona así, sea Manuel Contreras, sea la persona que sea, si uno se la encuentra en la calle para tomarse un café o lo que sea, no es una persona muy interesante de conversar, porque es una persona que ya tiene todo el camino recorrido y que tú no le puedes aportar, y que la única forma de tener algún contacto, alguna interacción con él, es adaptarte a las cosas que esa persona te quiere decir desde una objetividad, desde un fascismo, de la posición de una especie de Dios. Entonces yo tengo la sensación de que es poco, como persona, es poco interesante. Le tocó estar en un momento histórico en que era importante tener una personalidad de ese tipo en ese lugar, y para de contar. Y por otro lado, como te digo, un psicópata y nada más. Tú pusiste en la palestra, Javier, durante este último tiempo, lo que significó desde la publicación de tu libro El despertar de los cuervos a Tejas Verdes, que para muchos no solo es un elemento de representación más siniestra del mal y de lo que significa ahí la frialdad en el atropello de los derechos humanos, sino también toda la lógica que encierra su aparecimiento. Para las personas que quizás todavía no han leído tus libros, ¿cómo resumir un concepto de Tejas Verdes en el Chile de hoy a la luz de todos estos antecedentes que hemos ido conociendo? Yo lo llamé en algún momento, y después le quité el nombre porque pensé en llamarlo de esa manera a este libro. Hay una película de Ingmar Bergman que se llama El huevo de la serpiente. Y yo tengo la impresión de que Tejas Verdes y lo que se narra en El despertar de los cuervos es el huevo de la serpiente. Es un mínimo común denominador de cómo funcionó Chile a partir del año 73. Tocó la coincidencia de que estaba Manuel Contreras en ese lugar, en San Antonio, destinado como director del Regimiento de Ingenieros Militares Tejas Verdes. Si hubiese estado destinado en otro lado y hubiera sido su mismo rol ser director de la DINA, estaríamos hablando de otro lugar, Valparaíso, donde le hubiese tocado. Es la figura de él y el aparataje que se montó en torno a él como policía política y policía terrorista, digamos. Entonces, además es muy gráfico porque Tejas Verdes funcionaba como no sé cuál es la palabra, si es como una tríada, como un tridente, me han corregido algunas veces, lo he repetido muchas veces, pero son tres cosas, digamos. Es un centro de detención, campo de concentración y tortura, un centro de tortura acá y una escuela de formación de agentes. Y todas estas tres cosas funcionaban a muy poca distancia. Y de alguna manera y todos eran interdependientes. Los detenidos eran llevados al subterráneo del casino de oficiales, donde eran torturados, y por otro lado los agentes eran llevados a aprender tortura al subterráneo. Y eso es un poco
es la lógica, se necesitan expertos, agentes, se necesita un lugar y se necesitan víctimas, ¿cierto? Y eso compone finalmente el sistema de tortura y de terror que se implantó en Chile. ¿Por qué probaron tanto? Porque necesitaban probar hasta qué punto podían aterrorizar a la sociedad. Eso fundamentalmente, y quería agregarte una pequeña cosita más, que es que muchas veces se dice que en otros lugares se desaparecieron más personas que en Chile, entre comillas, son pocos los detenidos desaparecidos. Bueno, nunca es poco cuando uno habla de este tipo de delitos, pero además decir que en Chile se torturó una cantidad importantísima, gigantesca de personas, muchas de las cuales no están consignadas en los informes Valech, porque son personas que simplemente no quisieron prestar su testimonio y que todavía están muy dañadas, y ellos en la DINA y en los servicios de inteligencia dicen que funcionan por irradiación, es decir, si ellos torturan a una persona y la devuelven a un lugar, a una sociedad, a un barrio, lo que sea, eso se irradia y produce mucho terror, y de pronto es incluso mejor muchas veces dejar a una persona viva para que sea el testimonio viviente. Así es, y eso se mantiene por generaciones, por lo demás. Javier Rebolledo, estamos conversando de sus libros, vamos a conversar dentro de nuestro próximo bloque, luego de esta pausa, sobre su próximo texto, sobre estos cómplices activos y pasivos de la dictadura. Para que nos esperen, Hablemos Hoy, volvemos luego de esta pausa. Regresamos a Hablemos Hoy, seguimos conversando con Javier Rebolledo, escritor, periodista, autor de La Danza de los Cuervos, éxito de ventas y también un libro que ha dado tanto que hablar en torno al esclarecimiento, las temáticas de derechos humanos. Hablamos con Javier antes de la pausa sobre la figura también de los testigos activos y pasivos de la dictadura. Javier, próximo libro, ¿no? Sobre esta temática que por lo demás tiene mucho paño que cortar, como alguien podría decir. Sí, es el otro lado lo que... Sí. Lo que los no civiles, se ha contado, ¿no? claro. Uno muchas veces habla de o hemos hablado porque fue tan violento el periodo, que nos ha alcanzado para darnos cuenta del mucho daño que se le hizo a las personas en materia física, intelectual, al país y en materia moral, digamos, a muchas personas, a todos como sociedad. Yo creo que quedamos muy dañados. Pero no hay que olvidar, y yo creo que es momento de comenzar también a hablar de eso, que todas las violaciones a los derechos humanos que hubo acá en Chile tuvieron un objetivo, y el objetivo oculto fue cambiar el sistema chileno de raíz, en todo sentido, en todo sentido. Los Chicago Boys, los Odeplan Boys y otro grupito específico de personas desde la Armada que se hicieron cargo de la economía, modificaron la estructura social, política y económica de Chile para siempre. Y eso es algo que no ha sido tocado, pero en lo más práctico, yo te diría, muy poco por los gobiernos de la Concertación. Más bien, el pacto que hubo ahí con el ejército fue no tocar esto. Y al principio tampoco tocar las violaciones a los derechos humanos, o muy poco en los casos emblemáticos, claro, que todos sabemos que un poco ese fue el pacto que se hizo. Pero respecto de esto, nada. Y acá hay muchas personas que supieron de las violaciones a los derechos humanos, que formaron parte de los servicios de inteligencia, incluso como la DINA, y que hoy día aparecen como prohombres, como personas que dicen que usaron anteojeras, que no sabían de las violaciones a los derechos humanos y que lo suyo fue lo económico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La mayoría, yo te diría, de las personas que participaron del aparato económico de la Odeplan, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, del Ministerio del Interior, no solo sabían, sino que muchas veces fueron cómplices o encubridores de delitos horrorosos como el asesinato de Tucapel Jiménez y tantos más. Ahora, hablábamos en la primera parte cómo el terror por momentos inhabilita o impide que ciertos sujetos puedan entregar parte de la verdad, y sobre todo de aquellos que quizás formaron parte en estamentos más inferiores de las Fuerzas Armadas. Aquí son civiles que gozaron del sistema, aparentemente, ¿no? O sea, aquí no, más allá de un terror o no, un disfrute, ¿ah? Y que se ve posteriormente proyectado en lo que tú planteas, posiciones políticas de privilegio. Claro, y muchos beneficios además. Sí. O sea, el hecho de que se hayan asesinado personas en sus empresas, digamos, o que desde sus puestos políticos se hayan facilitado crímenes, los beneficiaron directamente a través de las privatizaciones posteriores de empresas y de distintas formas, de, digamos, ir tomando además posiciones políticas. Lo que te decía, hay un convencimiento, hay un grupo de personas que son fundamentalmente las que componen hoy día la UDI,
cuyo principal objetivo era transformar este país. El sistema de ISAPRE, el sistema de educación, el plan laboral que estamos discutiendo hoy día, son todos cambios que se hicieron durante la dictadura y son todos lastres que se cargan prácticamente de forma idéntica. Es muy poco lo que se ha avanzado desde lo que se hizo en ese momento hasta lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la idea un poco del libro es visibilizar que no se puede separar las violaciones de los derechos humanos, las torturas, las desapariciones de esto otro, porque esto que se hizo fue a costa de eso. No se podría haber hecho la cantidad de cambios que se hizo en este país si es que no hubiese sido porque habían personas que estaban siendo exterminadas, personas que estaban siendo hechas desaparecer, que estaban ejecutando y personas que estaban torturando o expatriando. ¿Y Piñera, tú crees que finalmente trató de plantear ese tema en el medio o en la última parte, mejor dicho, de su gobierno? Porque llama la atención que finalmente desde la propia derecha, del propio gobierno, en este caso de Sebastián Piñera, se plantean esos temas y claro, antes quizás con la fuerza que uno hubiese esperado de otros gobiernos. Claro. Es que Piñera era demócrata cristiano, claro, originalmente, digamos, antes de, claro, adscribir a Renovación Nacional. Entonces todos sabemos que los demócratas cristianos fueron uno de los principales facilitadores del golpe militar, porque estaban esperando, digamos, que luego el golpe militar les tocara el poder a ellos, pero la verdad es que Pinochet finalmente terminó ahí paseando a todo el mundo, digamos, al Partido Nacional, a la democracia cristiana, incluso a la Junta Militar, digamos, ¿cierto? Pero responde un poco a eso. Hay gente que yo creo que ha tomado un juicio crítico respecto a las violaciones de los derechos humanos y que también tienen alguna responsabilidad, digamos, en todo lo que sucede. Yo personalmente, y ahí es un juicio personal, sí, no adscribo mucho a las ideas del expresidente Sebastián Piñera, porque me parece una persona que se adecúa al momento que se está viviendo en el país, y lo ha hecho muchas veces. Lo hemos visto en las empresas con las acciones de LAN, lo hemos visto en muchas situaciones. Entonces yo la verdad es que personalmente a él le creo poco, pero es una postura personal. ¿Qué esperas con el libro nuevo que vamos a ver y seguramente disfrutar próximamente, Javier? También seguir apostando, aportando por ir reconfigurando estas piezas que por el momento las tenemos muy inconclusas. Muy separadas, sí. Yo creo que eso, tratar de poder construir de alguna manera un continuo histórico que hoy día está fragmentado producto del shock que significó esto, para que de alguna manera conozcamos también qué es lo que nos pasó, quiénes son las personas que nos gobiernan y qué es lo que podemos hacer. Muchas de las personas que están dentro de este libro y que cometieron violaciones a los derechos humanos, que se beneficiaron de las violaciones a los derechos humanos, hoy día son las personas que están en el grupo Penta, vinculadas a violaciones, digamos, a otro tipo de delitos, que están en el caso Corpesca o que están en el caso Soquimich. Entonces es una forma también de llegar hasta el presente y decir, mira, todo lo que está pasando tiene siempre su correlato histórico, no es una casualidad. ¿Tenemos nombre para el libro, me imagino? ¿Se puede contar o todavía no? A la sombra de los cuervos. A la sombra de los cuervos. Y se acaban los cuervos. Y se acaba la trilogía de los cuervos. Sí. Javier, queríamos hacer mucho esta conversación. En este programa que tratamos también de plantear y de aportar humildemente a través justamente de aquellos que hacen el trabajo de investigación o el trabajo intelectual o el pensamiento en este Chile que por momentos lo vemos con estas piezas que hay que encajar mejor, que hay que darle una cohesión mayor. ¿Tú ves ciertos desafíos por un lado o ciertos peligros si no componemos bien estas piezas, Javier? Yo creo que sí, o sea, es prácticamente un cliché cuando dicen que un pueblo que no tiene historia o que no es capaz de reconocer su historia, difícilmente tiene un buen presente y mucho más difícilmente tiene un buen futuro. Entonces, mi idea o el objetivo de esto no es simplemente, digamos, perjudicar a algunos sujetos del ejército o civiles. El ánimo fundamental en la danza de los cuervos, digamos, o en el despertar de los cuervos, es crear conciencia en la sociedad de qué es lo que nos pasó y desde ahí tratar de ver qué es lo que podemos hacer también. Si queremos cambiar algo, o no queremos cambiar algo, o nos vamos a poner o no nos vamos a poner de acuerdo como sociedad, pero verlo claramente, con todas las cartas a la vista, poder mirarnos a la cara y decir qué es lo que sucedió acá. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Por esta conversación. Agradecidos también por Editorial Seibo, que nos recibe en esta conversación y en lo que significa también la publicación de estos libros,
Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos próximo domingo. Hablemos hoy por las pantallas de UCB Televisión.